¿Te imaginas que un día el amor de tu vida desaparezca de manera inesperada y cuando estás intentando recuperarte, él vuelve a aparecer pero simplemente dice que no te conoce? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Fall in Love. Nuestra historia comienza con Xixia, una joven muy elegante quien es la heredera del Hotel Aisa. Sin embargo, a ella no le interesa hacerse cargo de pues le parece más divertido ir de compras. Un día, cuando estaba saliendo del hotel, su primo le dijo que necesitaban recibir un invitado VIP. Sin ánimos de hacerlo, ella convence al tío para que los reciba. Cuando está a punto de irse en su auto, ella se sorprende de ver llegar a un chico que había estado buscando durante más de un año. Ella de inmediato empieza a recordar todos los buenos momentos que vivió con él y lo feliz que estuvo a su lado. Se trata de Lin, un chico muy dulce a quien le gusta tocar el piano. Ella lo conoció cuando fue al cine y lo reservó para ella sola. Sin embargo, él estaba allí presente para ver la película también. Aunque inicialmente ella se enojó, luego supo que él fue el creador de la música para la película. Así que a ella le pareció interesante y se fue acercando más y más a él hasta que los dos llegaron a ser completamente inseparables. Después de una semana increíble, ambos pasaron su primera noche de pasión, pero por desgracia, a la mañana siguiente él se fue sin decir nada y le dejó una gran suma de dinero junto a la mesita de noche. Ella se sintió bastante molesta por ser tratada como una cualquiera. A pesar de todo esto, ella se sintió muy triste porque en el fondo se había enamorado de Lin. Ella decide seguirlo hasta la suite presidencial para confrontarlo. Cuando aparece, él se porta bastante frío y arrogante con ella. Aparte de eso, dice que su nombre es Fu Seji y que es el CEO y heredero de la compañía Anju. Además de eso, él alega que no la conoce y para rematar, él asistió al hotel para demandarlos por plagio en el diseño de unos muebles. Él le pedía una gran suma de dinero como compensación. Enojada por todo lo que acaba de pasar, Xixia le dice a su tío que no quiere tener nada que ver con él, así que le dice que le dé el dinero, pero el tío le dice que ellos no tienen esa suma de dinero, por lo que a Xixia le toca buscar un financiamiento para poder pagar. Lo que ella no sabe es que Fu Seji tiene la intención de adueñarse del hotel con el fin de destruirlo para construir un edificio para su compañía. Triste por todo lo que está pasando, ella va a un bar y se emborracha. Allí, unos hombres con malas intenciones la vigilan y le dan una bebida con un extraño polvo. Casualmente, Fu Seji pasaba por allí y la defendió. Además, se toma la bebida adulterada. A pesar de estar mareado, él logra espantar a los tipos y se la lleva en su espalda hasta su casa. Cuando llega, él se desmaya y se queda dormido al lado de ella. A la mañana siguiente, Xixia se asusta y cree que él es un pervertido. Cuando está a punto de irse, nota que él tiene una herida en su mano. Ella trae un kit de primeros auxilios y lo despierta echándole un fuerte antiséptico en la herida. Él grita del dolor y ella le envuelve la mano con unas 1000 capas de gasa. ¡Pobrecito! Él trata de quitarse la camisa y también trata de seducir a Xixia. Pero cuando la va a besar se queda dormido, porque aún el efecto de la bebida adulterada no se le ha ido. Ella decide dormir a su lado porque él está encima de su brazo y no puede escapar. Cuando finalmente despierta, se sorprende de despertar al lado de ella y cree que pasó algo más entre los dos. De inmediato empieza a recordar el pasado. Cuando ella despierta no encuentra a Fu Seji, pero ve una tarjeta de crédito en la mesita de noche y de inmediato piensa que él lo volvió a hacer. Ella lo llama y él le dice que le dejó la tarjeta para compensarla. Ella se vuelve a enojar por repetir la misma historia. El tío le revela que estuvo investigando a Fu Seji y descubrió un gran secreto, que él estuvo desaparecido durante 3 meses y nadie supo de él, lo que hace que ella ate cabos llegando a la conclusión que ese fue el tiempo en que estuvo con ella y la enamoró. Ella no entiende por qué él se comporta así, por eso ella decide llegar al fondo de las cosas. Ella llega borracha a su habitación y empieza a preguntarle qué fue lo que le pasó, que si acaso le dio amnesia. Ella lo seduce y dice que ahora va a hacer que él lo recuerde todo, así que le da un golpe en la cabeza para ver si recuerda. Él la lleva a la policía y la denuncia por haberlo golpeado. Ambos discuten y se echan la culpa por lo que pasó. El policía cree que este es solo un lío de parejas, así que la dejan libre con una condición, que se grabe prometiendo que no lo volverá a hacer.
Pero resulta que él fingió el golpe en la cabeza, solo lo hizo para que ella no se vuelva a meter con él. Durante la noche, él tiene leves recuerdos del tiempo que pasó con su amada, pero aún se siente muy confundido. A la mañana siguiente, ella llega a su oficina muy contenta y le da las gracias por cancelar la demanda que tenía contra el hotel. Él no sabe de qué habla, así que llama a su asistente y en efecto, este le dice que sí, que él ordenó cancelar esta deuda. Confundido por esto, él sale corriendo del lugar. Él va a su casa y ve una grabación de él mismo en la noche anterior y nota que se comporta como Lin, así que extrañado dice que no sabe cómo logró volver. De inmediato, él tiene recuerdos de hace un año cuando Lin conquistó a Xixia y cómo en la mañana despertó como Fu Seji y se enojó porque Lin no cumplió con su acuerdo, así que termina abandonando a Xixia. ¿Pero qué está pasando? Tranquilos amigos, que yo tampoco lo entiendo. Él le dice a ella que fue un amigo el que se equivocó enviando el mensaje de la cancelación de la deuda. Xixia se enoja y le dice que eso es trampa. Él la amenaza y le dice que si no paga la deuda en una semana tomará acciones legales contra ellos. Ella se enoja muchísimo por esto, así que decide vender las acciones que le corresponden a ella del hotel. El tío la escucha y se la lleva al cementerio donde yacen los restos de su padre y le recuerda cómo se esforzó para que ella heredara el hotel y lo sacara adelante. Sin embargo, ella no le hace caso y vende sus acciones. Ella planea pagar la deuda con una parte y con la otra piensa irse al extranjero para poder olvidar a su amor. Como solo vendió una parte, ella convence al tío para que se haga cargo del hotel. Pero ella no se dio cuenta que en realidad le vendió sus acciones a Fu Seji. Él se entera que ella se va a ir al extranjero y se alegra porque finalmente no lo va a molestar más. Sin embargo, en la noche sueña con ella y se entristece al saber que ella se va a ir muy lejos. Esa misma noche, él tiene un accidente en su auto y está a punto de caer en un barranco. Allí, un hombre intenta ayudarlo llamando a la policía y este se niega. Luego, en sus pensamientos no entiende por qué Lin intentó acabar con su vida. Fu Seji cree que Lin lo hizo porque su amada se va del país. Por eso, para que su vida no vuelva a peligrar, él decide permanecer a su lado. Luego, el avión está a punto de despegar y ella se percata que alguien liberó cientos de globos a su alrededor. Luego sube al avión Fu Seji con un hermoso anillo y le dice que no se vaya y que se case con él. Ella está tan feliz y cree que está soñando. Y sí amigos, en realidad estaba soñando, pero cuando despierta la azafata la llama diciéndole que un chico la está buscando, pero no es como lo soñó. Él vino por ella alegando que no se puede ir porque estaría incumpliendo el contrato, ya que ella se comprometió con trabajar para su compañía durante un mes. Resulta que el tío lo hizo por ella, así que a ella no le queda más remedio que hacerlo. El primer día de trabajo, él se pone muy exigente con ella y la hace trabajar hasta tarde. Xixia se queda dormida del cansancio. Él la ve, se conmueve y la arropa con su traje. Ella lo agarra y se queda dormida en su brazo. Él no puede moverse, así que no le queda de otra que pasar la noche allí. En ese momento, él empieza a recordar el pasado y ya la está empezando a ver con otros ojos. Antes del amanecer, él logra liberar su brazo y se va. Cuando ella despierta, él no tiene consideración con ella y le sigue exigiendo más y más cosas, a pesar de que pasó muy mala noche. Como ahora es prácticamente su sirvienta, ella le prepara un té para él y un cliente importante, y se porta muy torpe para que no cierren el negocio y así la empresa entre en quiebra y la despidan. En eso, la jarra del té se le cae y se parte. Él la ayuda y se la lleva en sus brazos. Ella le explica por qué hizo todo esto, y él le dice que él no es un cliente importante, sino su tío, pero que de todas formas lo hizo bien ya que él tiene una mala relación con él. Mientras conversan, él se percata que ella se lastimó y le dice que tiene la tarde libre. Ella piensa irse de viaje esa tarde, pero él llega y le dice que la va a acompañar en su tarde libre. Esto la enoja muchísimo, así que lo lleva a que la acompañe a ir de compras. Luego los dos se van a cenar. Allí un hombre se desmaya y ella valientemente lo salva dándole primeros auxilios. Él se queda impresionado por eso. Ella le explica que aprendió primeros auxilios luego de la muerte de su padre, pues él falleció de un ataque al corazón en un restaurante del hotel y ella no pudo hacer nada. Después de este trauma, su corazón sentía mucha ansiedad. Por eso, ella en el pasado le pidió a Lin que tocara el piano para ella porque esa era la única manera de calmarse. Mientras habla, ella empieza a tener un ataque de ansiedad y su corazón se acelera. Él se la lleva a un piano cercano y toca una pieza para ella. Cuando ella le pregunta que si ya recuerda todo, él la va a besar, cuando un niño los interrumpe.
Shisha no puede dormir pensando en su amado. Cuando despierta no puede dejar de verlo en todos lados y cree que está enloqueciendo. ¡Pobrecita! El tío de Fuseji le dice a ella que quiere comprar todas las acciones del hotel. Allí ella se entera que Fuseji planea demoler el hotel para construir un nuevo edificio. Enojada por eso, ella va a su oficina y lo enfrenta. Ella piensa que todo este tiempo él la enamoró para adueñarse del hotel y destruirlo. Él piensa llevar a cabo sus planes y lo anuncia en una reunión. Desesperada por esto, a ella se le ocurre encerrarse con él en una bodega fría y le dice que si no firma el acuerdo de no demoler el hotel, no lo dejará salir y ambos morirán de frío. Él firma y cuando ya se van a ir, le muestra una grabación de sus amenazas y le dice que el acuerdo no es válido porque tiene las pruebas de su chantaje. El amigo de ella se descuida y los deja encerrados sin querer. Allí ella lo cuida cuando por accidente se lastima la mano y se muestra muy atenta con él, todo con el objetivo de ganárselo para que no derribe el hotel. Al parecer, cae en sus encantos y decide aplazar la fecha de demolición. Sin embargo, todo esto fue fingido, pues al día siguiente él dio la orden de derribar el hotel de inmediato, pero por suerte él no puede hacerlo porque los árboles alrededor del hotel están protegidos y no pueden demolerlos, así que sus planes se posponen y Shisha no puede estar más feliz por eso. Al día siguiente, un famoso cantante llamado Yushi se hospedará en el hotel. Sin embargo, es muy exigente con la limpieza, así que después de mostrarle todas las habitaciones, él no está conforme con ninguna. Por eso, a ella no le queda más remedio que ofrecerle la suite presidencial. Esto implica sacar de allí a Fuseji. Milagrosamente lo logra, pero el cantante no está conforme con la limpieza del lugar, así que la pone a ella a limpiar y la trata como a una sirvienta. En eso, Fuseji los ve y enseguida la defiende de esa incómoda situación. Yushi quedó encantado con la eficiencia de Shisha, por eso la invita a comer. Fuseji se entera de esto y se pone un poco celoso. Por eso, mientras tiene una reunión con su asistente en el mismo restaurante, él aprovecha de vigilar a su amada. Cuando se da cuenta de que Yushi quiere aprovecharse de ella, él la rescata y se la lleva. Ella protesta y le dice que la deje ir. En eso, él la acorrala contra la puerta de un ascensor. De repente, la puerta se abre y él le da un beso accidental en la frente. Casualmente, el padre de él estaba en el ascensor y los ve. De inmediato, sospecha que algo está pasando entre los dos. Por eso, el padre los lleva a su oficina y habla con ellos. Le dice que ya entiende por qué su hijo está siendo tan irresponsable en la empresa y es por culpa de ella. Así que lo amenaza y le dice que si no mejora en una semana, será despedido. Fuseji habla con el cantante y le ordena que se vaya del hotel y se aleje de Shisha. Un día ambos encuentran a una niña que se extravió y la cuidan hasta que finalmente aparece su padre. Durante ese tiempo los lazos de ambos crecieron cada vez más. De repente él recibe una llamada de su médico quien le dice que ya consiguió la cura para su enfermedad, pero tiene un gran riesgo pues es probable que él pierda la vida en el intento. El médico le dice que vio los exámenes de su cerebro y le dice que está bien y que por los momentos no necesitará hacerse este procedimiento. Fuseji planea conquistar a Shisha, así que la invita a un concierto en la noche, pero ella lo rechaza porque no quiere que le vuelva a hacer daño. Él se da cuenta lo importante que era Lin en su vida. A partir de ese momento, él empieza a ver a Lin en todos lados y se siente muy frustrado. Él va con su terapeuta y le cuenta todo, y este le dice que no es posible, y se da cuenta que él está enamorado. Por eso le dice que la cura de todos sus males es que le confiese su amor a ella. La madre de ella pronto se va a casar, y Shisha le cuenta a su primo que ella le ordenó probarse varios vestidos de novia en su lugar. Fuseji escuchó mal y pensó que ella era la que se iba a casar, así que va al lugar donde ella está y la encuentra con un hermoso vestido de novia. Ella lo ve y no deja de recordar el pasado, así que terminan discutiendo. Finalmente, él se le declara y le dice cuánto la quiere. Sin embargo, Shisha no le cree y se siente muy herida por lo que él hizo, así que sale corriendo. Él la detiene y le confiesa que todo este tiempo perdió la memoria por un terrible accidente que tuvo. Ella no le cree y él no se contiene y le da un romántico beso. Ella también le corresponde. Él le dice que este es su nuevo yo y que espera que lo acepte tal y como es. De repente, a él le empieza a doler fuertemente la cabeza y cuando ella va a buscar algo para que tome, se da cuenta que él desapareció. Mientras lo busca desesperadamente, ella escucha el sonido de una melodía de piano. En eso lo encuentra en una habitación tocando el piano y se alivia muchísimo.
Él le dice que está feliz de estar de vuelta y ella le da un fuerte abrazo. ¿Será Lin de nuevo? En eso llega el hombre que lo ayudó en el accidente unos días atrás y le cuenta a ella lo que le pasó de que pensaba terminar con su vida cuando tuvo el accidente en el auto. Mientras tanto, Fu Seji discute con Lin diciéndole que por qué volvió y que no se meta con ella. Y bueno, en ese momento ella llega, lo enfrenta sobre el accidente y él lo niega todo. Ella lo ve hablando solo y no entiende nada. Ella recuerda el pasado y ve cómo su médico le dijo que probablemente ella también sufra del corazón al igual que su padre. Esto la puso muy triste. Sin embargo, al parecer, una melodía la hacía sentir mejor. Resulta que el compositor de esta era Lin. Por eso, cuando ella lo conoció en el cine y logró componer una canción que ella le pidió, la paz que sintió hizo que supiera que este chico era el amor de su vida. Esta experiencia hizo que se unieran más y más, hasta que terminaran confesando su amor y pasando la noche juntos. Ahora que volvieron nuevamente, ella está feliz junto a él y va a visitarlo a su casa. Cuando se va, Lin discute con su doble Fu Seji por el amor de ella, así que llegan a un acuerdo, probar cuál de los dos ella ama más. Cada uno tendrá la oportunidad de estar con ella un día. Por eso es el turno de Lin. Él se entera que ella está un poco enferma, por eso va a su casa apresuradamente, la saluda con un beso y se porta muy atento con ella. Le prepara comida y es muy dulce. Hasta se ofrece a dormir con su gatito mientras ella se recupera, porque este le causa alergia. En el fondo, ella se siente extrañada de que Fu Seji se comporte como el antiguo Lin. A la mañana siguiente es el turno de Fu Seji y despierta de mal humor como siempre y le tiene miedo al gato. Ella entra y nota que no recuerda nada del día anterior, por eso piensa que su amnesia ha empeorado. Él trata de cocinar para ella y es un total desastre. Ella se siente muy confundida por esto. Cuando él vuelve a acercarse a ella piensa que la va a besar de nuevo, pero como él no recuerda qué pasó ayer, trata de besarla de nuevo. Sin embargo, parece que a ella no le gustó mucho porque lo hizo a la fuerza y no con amor. Él le dice que va a estar con su médico todo el día de mañana y le dice también que no le atienda las llamadas ni tampoco lo llame. Claro, él no quiere que pase el día con Lin. Al día siguiente, ella no contesta sus llamadas y cuando él aparece no entiende nada. Él le dice que su cita médica cambió para el día siguiente y le dice que no atienda sus llamadas el día de mañana. ¡Qué enredo, pobre Shisha! Los días siguientes son agotadores para ella porque él la lleva a comer al mismo sitio y la pone a ejercitarse muy duro. Ella se siente exhausta por eso, así que va a un psicólogo porque cree que tiene esquizofrenia, pues a veces quiere matar a su novio y otras quiere abrazarlo y darle amor. El psicólogo cree que ella tiene 2 novios y le dice que mejor busque a una amiga para que la ayude. Él, como Lin, empieza a mejorar en el negocio de su padre y Shisha lo ayuda. Sin embargo, en medio de la celebración por el cierre de un buen negocio, ella se empieza a sentir muy mal y se desmaya. Pero él no está presente porque estaba muy ocupado en un cóctel. Cuando se entera, a él le empieza a doler fuerte la cabeza y aparece Fu Seji, quien de inmediato va a buscarla. Él la encuentra y la lleva de inmediato al hospital. Allí el doctor le dijo que ella tuvo hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar en la sangre, y por eso se golpeó la cabeza al desmayarse. Por eso le dice a él que a partir de ahora ella debe estar acompañada para que no vuelva a ocurrir. Como sabe que no estará segura al lado de Lin, él decide ir a su doctor para decirle que se someterá al tratamiento radical donde puede morir, para así deshacerse de una vez por todas de Lin y así cuidarla. Finalmente, Shisha se da cuenta que su novio no es normal y cree que le oculta algo más aparte de lo de la amnesia, así que decide investigarlo. Fu Seji se dio cuenta que cuando besa a Shisha, Lin aparece. Por eso trata de evitar besarla hasta someterse al tratamiento. Pero esto no es nada fácil, porque cuando ella llega y lo visita se muestra muy cariñosa y esto para él es difícil evitarlo. Sin embargo, no la besa. Pero las intenciones de ella son otras, pues desea investigarlo para saber qué es lo que oculta. Por eso, cuando él se descuida, ella mira en su PC el número del doctor que él ve y le toma una foto. Él empieza a sospechar que ella se está comportando extraño, pero ella le hace creer que solo fue que su celular se descargó. Además, finge también torcerse el tobillo para que él la cuide y así pasar la noche allí para sacar más información. Ella logra quedarse y después de compartir un buen rato juntos, él no se resiste y cuando evita besarla, ella lo besa apasionadamente y él simplemente se deja llevar. Aparecerá Lin de nuevo. A la mañana siguiente, ella despierta y él no está. Solo le deja una nota diciendo que se fue a un viaje de negocios y que regresará la próxima semana.
Ella piensa que él la engañó de nuevo, así que decide seguir investigando. Por eso, ella va donde su doctor y lo escucha a él conversando con Fu Seji y le dice que este procedimiento es irreversible y uno de los dos morirá. Ella se sorprende y no entiende qué es lo que está pasando, así que busca la manera de entrar al consultorio para ver el historial de su novio y finalmente lo encuentra. Se entera de que él padece de un trastorno de identidad disociativo. Ahora ella entiende todo y por qué se ha comportado así todo este tiempo. Ella se lo encuentra y finalmente hablan. Él le dice que después de un terrible accidente que tuvo, él empezó a padecer de un trastorno de personalidad múltiple. Por eso, ella conoció a dos personas completamente distintas. Ella no lo comprende y se enoja mucho porque todo este tiempo Lin fue el que la trató bien y él como Fu Seji fue el malo. Él comprende que ella no lo quiere como Fu Seji, así que de inmediato va a hacerse el procedimiento. Ella llora profundamente por esto. Un mes después, él está a punto de ser dado de alta. Aunque no dicen con qué personalidad quedó, a juzgar por cómo se comporta, podemos concluir que Fu Seji fue el que se quedó. Ella no lo volvió a ver más a partir de ese entonces. Ahora, una nueva chica aparece como la hija de una familia rica dedicada a la joyería. Y bueno, el padre trata de metérsela por los ojos a él como la nueva socia y posible futura esposa. Así que ella le propone una alianza matrimonial con el fin de unir a sus dos empresas, pero obviamente él no quiere. Sin embargo, después de pensarlo bien, acepta para darle celos a Xixia. La chica se prueba un vestido de novia para ponérselo en un evento de las dos compañías. En realidad no se van a casar. Él ve el vestido de novia que Xixia usó la última vez y le trae muchos recuerdos. Allí Xixia llega para recoger el vestido de su madre. Los ve y los felicita por su compromiso. Él, para darle celos, le sigue la corriente, pero para su sorpresa, ella no se molesta y les ofrece el hotel para que realicen el evento. Ella no es tonta y sabe que él hace esto para provocarla. Durante el evento, como la empresa de ella es de joyería, ellos simulan una boda. Así que cuando intercambian los anillos, la chica llama a Xixia para que les dé los anillos. Además, la intimida delante de todos y anuncia que es una soltera en busca de novio. En eso se apagan las luces y él no aguanta más y se la lleva corriendo del lugar. Él le pide perdón por todo lo ocurrido y ella se siente muy ofendida, no lo perdona y se va. Es más, se encuentra con Yushi, el cantante, y bueno, arma todo un plan donde invita a comer a Fu Seji para decirle que ella tiene nuevo novio. Él, por supuesto, no le cree, pero bueno, ella termina diciéndole que no lo quiere volver a ver más nunca en la vida. Ella se siente triste y se emborracha porque aún lo ama. Él llega al lugar, la rescata y se la lleva a la casa cargada. Y bueno, la cuida y se porta lindo con ella. Como ella está borracha, ella lo abraza y lo besa. Sin embargo, él se da cuenta que ella aún ama a Lin, porque lo nombra y también ve que ella tenía una foto de los dos en su bolso. Así que él se deprime profundamente por esto, recuerda todos los momentos que vivió a su lado y termina rindiéndose. A la mañana siguiente, alguien toca la puerta y aparece él de nuevo afirmando que es Lin. Él se porta amable con ella, pero ella no puede dejar de pensar en Fu Seji. Finalmente, la madre de ella se casa y durante la boda, Lin toca el piano increíblemente. Allí, ella se da cuenta que Fu Seji en una ocasión sí tocó el piano para ella y se aprendió una canción. En pocas palabras, no puede dejar de pensar en él. Cuando cae la noche, ella le dice a él que tiene algo que decirle y él dice que él también, así que él le dice que la ama. Ella le dice que terminará con él porque está cansada de lidiar con dos personas diferentes todos los días y que ya no puede confiar en ninguno de los dos. Ella habla con el padre de Fu Seji y le propone comprar las acciones del hotel nuevamente. De repente, él aparece y cree que el padre la está sobornando para que lo deje y le arroja el dinero a la piscina. Ella le dice que ese es su dinero y el padre le explica la situación. Así que él se arroja a la piscina para recuperar los billetes. Por accidente, ella también cae a la piscina. Cuando están secando los billetes, él ayuda a secarse el cabello y ella se siente muy feliz. Mientras ella espera junto al padre a que llegue Fu Seji para hablar sobre la compra de las acciones, ella se percata que el suegrito tiene problemas de memoria. Rato más tarde, el señor se desmaya debido a que la presión se le subió. Ambos se muestran muy atentos con el padre y él queda encantado con Xixia y la prueba como su nuera.
Fuseji finalmente le vende las acciones a ella y además sigue insistiendo en que le dé otra oportunidad, así que le invita a comer al día siguiente. Al amanecer, él va al cementerio. Resulta que ese es el día del aniversario de la muerte de su primo. En ese momento llega el tío y le echa en cara que él fue el que asesinó a su hijo. Él se pone muy triste y desaparece de la faz de la tierra. Así que cuando Xixia lo espera para la cita, se hace muy tarde y aparece Lin, quien le dice que no sabe lo que ocurrió con Fuseji. Ella investiga con su doctor quién era su primo, pero a la final no logra entender con certeza qué fue lo que ocurrió con él. Como el tío odia a Fuseji por supuestamente haberle matado al hijo, habla con el padre y le insinúa que su hijo es un enfermo que no puede dirigir la empresa. Cuando el padre tiene un ataque, pide la medicina y el hombre no se la da, sino que la arroja a la piscina esperando a que él muera o que la condición de él empeore para quedarse con su empresa. Xixia lleva a Lin a un gran escenario para que toque el piano y lo hace de manera increíble. En ese momento llega el tío y lo ve tocar. Enseguida recuerda a su hijo quien tocaba exactamente igual y se da cuenta que Fuseji desarrolló esa personalidad alternativa convirtiéndose en una fotocopia de su hijo. El tío espera a Lin en la salida y le dice que ya sabe todo, por eso le ofrece ir al mejor médico en el extranjero para que Lin se quede para siempre en su cuerpo. Él medita en esto de noche y trata de traer de vuelta a Fuseji, porque es lo que en realidad quiere. Así que milagrosamente Fuseji aparece de nuevo. Xixia va a su casa a visitarlo y él finge ser Lin. Ambos escuchan música y él se queda dormido. Ella le toma fotos y lo graba. Pero el café que ella estaba preparando hirvió y se le cayó el celular mientras filmaba. Como quedó mucho tiempo prendido, se descargó. Cuando ella va a su casa y prende su celular, ve la grabación y se percata que el tío estaba allí con Lin y le hablaba sobre sus planes de llevarlo al extranjero para el tratamiento definitivo para matar a Fuseji. Ella no lo puede creer. En ese momento, ella es secuestrada por el tío. Ella le dice que los demandará por hacer algo tan cruel. El tío le dice a Lin que la vigile. Cuando se va, él le dice a ella que confíe en él. Ella solo lo insulta y le dice que lo odia. Él la encierra en una habitación y la tiene como rehén. Aunque trata de darle comida, ella le escupe, pero él le dice que aún la ama. Ella lo insulta y le dice que ama a Fuseji y lo amará por el resto de su vida. Al salir, él se siente feliz por eso. Claro, sabemos que él es Fuseji. El tío le dio la oportunidad de ir al extranjero con la condición de que le transfiriera sus acciones a él. Fuseji lo hace. Por eso, cuando este es nombrado presidente de la compañía, debido a que su hermano y su sobrino no estaban en capacidad para ejercer sus funciones, aparece Fuseji de repente con todas las pruebas en la mano de que él estaba planeando asesinarlo a él y a su padre. Todos los presentes no lo pueden creer. Como sabe que irá preso, el tío huye y Fuseji va detrás de él. Por otro lado, Xixia se entera de todo y se siente feliz de que su amado esté de vuelta, así que corre a buscarlo. Ambos se encuentran en el estacionamiento de la compañía y se ven con los ojos del amor. En ese momento, el tío acelera un auto y cuando la va a atropellar, él la salva. Luego vemos en escena a Fuseji viendo a su amada con Lin en sus brazos y se da cuenta que él se sacrificó por ella. En ese momento, él empieza a recordar el pasado y qué fue lo que ocurrió el día del accidente. Resulta que cuando era niño, él estaba de paseo con su primo cuando unos tipos lo secuestraron. Su primo siempre lo protegió y lo ayudó a sentirse bien. Cuando el primo planeaba cómo escapar, los tipos se dieron cuenta y lo siguieron. Él lo montó en un camión para que huyera, pero desafortunadamente él no pudo subir y fue atropellado por los malhechores. Fuseji bajó del vehículo y prácticamente su primo murió ante sus ojos. Así que él sintió culpa por la muerte de su primo durante estos 20 años, por eso desarrolló esa personalidad. Ahora finalmente el Lin se fue y puede vivir su vida en paz. Después de recuperarse con éxito, él está dado de alta del hospital. Por eso, él invita a su amada a una romántica cena. Allí le tiene una gran sorpresa, pues le pide que se case con él. Ella acepta sin dudar y ambos se dan un romántico beso. Y finalmente llegó el momento que tanto esperábamos, amigos, el día de su boda. En la ceremonia, ella luce hermosa en el espectacular vestido de novia que a él tanto le gustaba, y él la espera luciendo como todo un príncipe. Y así termina esta historia de amor con nuestros protagonistas dándose un romántico beso y viviendo felices por siempre y para siempre.
Fall in Love es una serie con una temática única donde nos explica cómo se siente una persona con un trastorno de personalidad múltiple. Finalmente pudimos entender qué lo llevó a padecer esta enfermedad y cómo a su vez el amor de su vida logró permanecer a su lado, viviendo un amor realmente hermoso y conmovedor. Por eso, si te gustan los dramas diferentes y con un final feliz, esta serie es sin duda la indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.